¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Santiago Chambi y yo voy a dar en este año la materia etnomusicología, que sería una introducción a la etnomusicología. Creo que para el año tienen etnomusicología todos, creo. Bueno, entonces nosotros este año vamos a desarrollar los contenidos que se refieren a esta etnomusicología. Bueno, yo en estos años que estoy dando he elegido sustentar esta materia en las culturas originarias mapuche, guaraní y andina y todas las otras culturas que incluyen estas tres grandes ramas, yo sé que hay infinidad, y nos vamos a referir a la etnomusicología en la Argentina, porque sería inmenso. Fijaros cómo es en Bolivia, en Uruguay, en Perú, la etnomusicología es demasiado. No nos llega el tiempo para desarrollar todo. Entonces vamos a sustentar esta materia en las tres culturas originarias y luego también en algunas culturas urbanas, porque la etnomusicología básicamente es una antropología musical, es estudiar la cultura de una comunidad, de un grupo social a partir de la música y viceversa, estudiar su música a través de indagar su cultura. Nosotros nos ayudamos, por ejemplo, de la arqueología, la antropología, como ciencias que nos van a brindar material en cuanto a cómo era la música en las comunidades y cómo es hoy la música, porque la etnomusicología no va a tratar solamente de las comunidades aborígenes o grupos sociales del pasado, sino también actualmente. No por decir etno o etnia estamos refiriéndonos a grupos aborígenes nada más. Muchos dicen, por ejemplo, en un estadio de fútbol, la hinchada es una etnia, porque tienen rasgos que coinciden, se parecen, los mismos cantos, entonces forman etnias. Entonces por eso decimos etnomusicología, el estudio de la música como cultura. Entonces es indagar, inferir, estudiar por qué se hace música, cómo se hace música, quién hace música, cuál es la función de la música, cómo crean la música. Esa es, digamos, los campos que estudia la etnomusicología. Es una ciencia prácticamente nueva, debe tener un poco más de 100 años, la etnomusicología. Entonces, la idea de nosotros es hacer durante el año algún trabajo de investigación en cuanto a lo que nombré, por ejemplo, puede ser el rock, puede ser el cuarteto, el tango, puede ser una celebración que se da en el Ica, el Inti Raymi, la celebración de la Pachamama, el Arete Guazú, etcétera. Y estudiar un poco, por ejemplo, en el Arete Guazú, para que entendamos un poco por qué se hace la música, por qué los instrumentos que se están tocando hoy, qué relación tienen, por ejemplo, con lo que se tocaban en el pasado. Por ejemplo, en el Pimpilo, que ya estuvieron el año pasado, se tocó con quena, con un bombo, cosa que en las comunidades originales no se toca con ese instrumento. Entonces, ¿por qué se hace eso? Sabemos que la cultura es dinámica, no es la misma región, y bueno, hay muchas respuestas, pero esa es la idea de la etnomusicología, indagar el porqué de la música en todo el sentido de la palabra. Bueno, otro punto importante es que nosotros para poder hacer un trabajo de investigación tenemos que dominar alguna terminología musical, porque no podemos decir, yo les pregunto, ¿qué les pareció este fenómeno musical que se presentó en el Inti Raymi? Y bueno, cualquier actuación a mí me gustó, me pareció lindo, no, que tocamos con poco volumen. Sí, perfecto, es así, pero yo voy a un vocabulario técnico, ¿no? En cuanto al ritmo, en cuanto a la melodía, en cuanto a la armonía, en cuanto a la textura, la forma musical. Bueno, son todos términos que nosotros los vamos a ir descubriendo y aplicando en los trabajos de investigación. Entonces, para eso, la primera parte de la materia es estudiar un poco la teoría musical, aprender esta terminología, a dominar los conceptos musicales. Obviamente no vamos a ser músicos de ninguna manera, porque estudiar música implica muchos años,
es simplemente aproximarnos a una terminología musical. Esto les digo porque muchos me dicen, no, yo no soy músico, no quiero y esto no es para mí. Tiene razón, pero sí hay que dominar un vocabulario técnico como en otras materias. Si ustedes estudian pedagogía o estudian antropología, hay un vocabulario técnico que hay que dominarlo. Y bueno, en la etnomusicología lo mismo. Entonces eso va a ser la primera parte de la materia. Para eso yo he dejado, o voy a dejar ahora, varios archivos, ¿no? El primero es la planificación de la materia, ahí están los contenidos, etcétera. Después está lo que es la definición de la etnomusicología, qué diferencias tiene con la musicología, etcétera, quiénes son los referentes, un poco de historia, un apunte bien sintético, pero para que ustedes tengan idea y tengan registrado qué es lo que estudia la etnomusicología. Y luego les dejo un apunte sobre la música. Vamos a partir desde la definición de música, porque nosotros siempre debatimos en las primeras clases cuál es el concepto de música, porque hay muchas culturas que no poseen la definición de música tal como la conocemos hoy en el secundario, inclusive en el ICA, los conservatorios, la escuela de arte. A veces, bueno, en el ICA ya no, eso ya hace mucho se ha dejado de pensar así, en buena hora. Decir la música es la combinación bella y armónica de sonidos. Y yo digo, pero ¿para quién bello? Armónico. Son términos a veces que nos traen problemas. Por ejemplo, cuando vinieron los españoles a América, escuchaba la música así, que decían que era música del diablo, que eran desafinados, etc. Era simplemente porque no comprendían. Su cultura musical era diferente a la que había en América. En América se manejaban muchos instrumentos que ellos no conocían, muchas sonoridades, muchas armonías que ellos jamás en su vida habían escuchado, entonces lo descalificaban. Entonces, con esto voy de que no se puede definir la palabra música desde un solo lugar, unilateralmente, ni decir, por ejemplo, la música universal. Sí, la música es universal, el concepto sonoro, pero mientras no se acepte a un pueblo, a una cultura con su música, no es universal la música, porque no decimos música universal y creemos que es Europa, muchas veces eso también está cambiando un montón. El rock, a veces decían la música del rock, la música clásica, esa es la música universal, la música de la humanidad. No necesariamente. Un canto mapuche, algo del folclore del norte, del centro, es música. También, siempre, pero lo vamos a ver de acuerdo a la cultura y cada cultura cómo piensa de la música. Hay muchos cantos hebreos, por ejemplo, donde dicen, no, son salmos, estamos orando y no estamos cantando, aunque para el oído occidental son cantos, y ya es música. Entonces, no. Entonces, la idea es indagar sobre qué es la música y qué parámetros tiene que tener para considerarse música o no. En las culturas de América en sus lenguas ninguno hablaba de música, hablaban de cantos poéticos, árabe o yarabí que se conoce, hablar como poesía, etc. Pero no estaba el concepto de música, decir una combinación de sonidos bellos, armónicos, etcétera, etcétera. Eso nos legó Europa, un sistema dominante. Entonces la idea es que nosotros charlemos sobre qué es la música y qué piensa cada uno de la música, qué vivencia le produce, qué es música. Entonces aproximarnos, o sea, mirarlo un poco más profundo, hablar también sobre lo que es el taqui, es un concepto aquí en América que incluía al arte en general, pero que iba atado al pensamiento, a la cosmovisión. No era un concepto, el taqui, desligado de la cosmovisión del hombre. No sé si ustedes escucharon lo de Víctor Heredia que dice el Taqui Ongoy, cantos de la enfermedad. Taqui se refiere a una forma de arte que puede ser música, puede ser pintura, escultura, pero se refiere al arte. En este caso se utilizó como a la música. Eso también tiene una historia larga. Bueno, entonces la primera parte nosotros vamos a debatir, vamos a dialogar sobre lo que es música. Y luego vamos a ir desarrollando a poco la terminología musical y entendiendo con ejemplos. Entonces, uno tiene que pensar que hay muchas músicas o fenómenos sonoros, podemos decir al comienzo, sin llamar a música, de cada cultura. Entonces, para eso yo dejo también un audio
con varias músicas. Ojalá se puede dejar todo, pues es larguísimo. Dejé 8 o 10 ejemplos de distintas músicas del mundo o fenómenos sonoros. Otra cosa, por ahora lo dejo en YouTube porque les paso el link y ustedes entran a YouTube y lo escuchan ahí lo que yo mando, porque si no pesa mucho y no hay celular que aguante, ni máquina que aguante. En la máquina capaz que la computadora sí, pero el celular no, y a veces la memoria es chica, etc. Pero yendo a YouTube está el link y ustedes van cuando quieren y lo escuchan ahí. Eso va a ser la otra forma también eficiente de manejarnos. Bueno, eso sería en cuanto a esta clase. La próxima me gustaría que hagamos una clase por Zoom, para así los conozca a todos y podamos intercambiar ideas. Otra cosa, esta materia es un seminario, o sea, por lo tanto hay que aprobarlo hasta marzo del año que viene. Va a tener siempre ese formato de lo que yo siempre me he manejado, que es de hacer prácticos a mediados de año, también una evaluación y a fin de año, lo que llaman la IEFI. Pero eso lo vamos charlando, lo vamos viendo en el año. Lo que sí, esta materia no se regulariza, así como son las otras disciplinas que tienen 2 años, 3 años de regularidad, no sé cuánto, 2 creo. Esto no, este es un seminario, por lo tanto, si con la IEFI no se aprueba en diciembre, pasarán a rendir en ese mismo diciembre y hasta marzo. Si en marzo no se aprueba, bueno, tendrán que recursar, pero no creo que suceda eso. Entonces yo ahora me voy a manejar por WhatsApp, ahora voy a hacer grupito y también voy a hacer un grupo en Facebook para dejar este videíto y el material. También en WhatsApp ya vemos con qué lo manejamos finalmente. Bueno, cualquier cosa me preguntan por WhatsApp, ahí está mi teléfono y bueno, entonces vamos armando estas clases, a ver si la próxima lo hacemos por Zoom. Bueno, gracias y buenas noches y nos veremos en la próxima clase. Vayan leyendo los apuntes y escuchando la música. Chao.